este es el penúltimo. ¿Sí? Este es el penúltimo foro que vamos a llevar a cabo desde la red de revistas, ¿ya? En esta ocasión, bueno, vamos a tener a Alejandro Morales Vargas, aquí. Él es jefe de medios digitales en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile, la cual es la unidad responsable del sitio web y de la plataforma institucional de portales de esta casa de estudio. Bueno, también Alejandro es profesor académico, asistente en la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la misma universidad. Es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, máster en gestión de contenidos digitales por la Universidad de Barcelona y periodista y licenciado en comunicación social por la Universidad de Chile. O sea, la verdad que ahí tenemos un excelente exponente frente a nosotros, así que esperamos poder sacarle provecho. Su área de especialización es la comunicación digital. Entre sus líneas de investigación destacan la calidad web, los medios digitales, el periodismo en Internet, la arquitectura de la información, la usabilidad y la experiencia de usuario. Dicho eso, dejo a Alejandro con ustedes para que nos haga su presentación. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias. No, a ti gracias, Dina, por la presentación tan cariñosa y un gusto realmente poder verles a todos. Bueno, algunos les conocí o los había visto en otras instancias. Nos vimos con algunos en Talca. Me van a disculpar porque se van a repetir parte, parte un poco de lo que conversamos ese día, que hay posibilidades de profundidad. Y bueno, ver caras nuevas también, conocer. Un saludo también, obviamente muy afectuoso a todos los que están en regiones, eh, que esta es la gracia de esta instancia, ¿no? Que podemos conectarnos y poder compartir experiencias con la red de las universidades estatales, ¿no? Que tenemos que siempre trabajar de manera colaborativa y fortaleciéndonos y en sinergia. Ya apreciarán que mi voz no es la mejor hoy día, estoy un poquito con un cuadro, es que me tiene varios días así mal, pero bueno, en virtud del tiempo voy a comenzar. Yo creo que ahí cuando uno se entusiasma, se pasa el, no tengo permiso para compartir. Ahí te envío una solicitud. Eh, Dina, ahí te. ¿Llegó ahí? Sí, te- Ya, espera. ahora sí, ahora Ya, ya puedo. sí. Ya, gracias. Debe haberlo probado antes eso. Y bien. Si No, me son cosas pueden, que pasan. Sí. si me pueden confirmar que se vea pantalla completa, sí, creo que sí, ¿no? Perfecto. Ya, súper. Bueno, Dina ya me presentó, así que ya está, toda esa parte está cubierta, ¿no? Solo contarles que, claro, no soy bibliotecario y tampoco estoy a cargo de una revista en particular, ¿no? Pertenezco al comité científico de la revista hypertext.net de la Universidad Pompeu Fabra, pero no soy el que lleva la revista, ¿no? Como editor, pero sí tengo una mirada como académico y también como encargado de medios digitales sobre los sitios web, por una parte, y las revistas como autor. Entonces, combinando un poco esas dos experiencias, es que les voy a entregar algunas recomendaciones. Pero sobre todo en el concepto de lo que tenía el título, ¿no? De los factores de la calidad web, es porque mi tesis doctoral la hice sobre ese mismo tema, evaluación de calidad web digamos, evaluación de la calidad de los sitios, ¿sí? Hice una consultoría como jefe de proyecto en CICIP el año pasado que nos adjudicamos para la Secretaría de Gobierno Digital del Gobierno de Chile, en la cual creamos el instrumento de evaluación para analizar más de 2.600 sitios web del Estado, que se puso en práctica, y de ahí es que vamos a sacar algunos de los factores que son comunes para todos los tipos de sitios, incluyendo sitios web de las revistas científicas, ¿no? Ese fue ahí el momento de lanzamiento que hicimos con la rectora y toda a la gente del gobierno cuando entregamos esta consultoría. Y también soy hoy día co-investigador de este proyecto de investigación que evalúa la interfaz web de la plataforma de postulación común que tienen los padres, madres y apoderados de Chile para evaluar el sistema de admisión escolar, el SAE, ¿no? Que es un mismo sitio web. O sea, algo conozco el tema y como les comentaba, también les comenté en Talca que tenía una primicia que era el lanzamiento de mi primer libro sobre este tema, ¿no? Que recopila un poco lo que vamos a conversar. Es ¿cómo se llama? Este libro que se llama Calidad Web y que se lanzó ahora, está ya disponible en mis propias redes, salió como noticia hoy día está en la web de CICIP, lo habrán publicado en el LinkedIn de CICIP y a quienes se queden hasta el final de la charla les voy a compartir el enlace directo para descargarlo gratuitamente porque se puede descargar en acceso abierto también. Eh, ¿De qué trata ese libro?
es sobre este concepto, ¿no? Calidad web. La calidad web aplica a las revistas científicas porque las revistas científicas las conocemos, digamos, las podemos consultar a través de la web. La web, como todos sabemos, es un espacio que se crea con una función, esto es paradójico y vale la pena recordarlo porque es súper importante. Cuando Sir Tim Berners-Lee crea la web, lo hace para intercambiar artículos científicos. ¿Sí? Él tiene la necesidad de, en el Laboratorio de Ciencias Físicas de Partículas del CERN en Suiza, dice, tengo que compartir esto con colegas, ¿no? Y estructura el lenguaje HTML con los mismos, eh, como pensado para un artículo científico, ¿no? Con H1, H2, títulos, subtítulos, resumen, ¿no? Le da un contexto mucho más semántico. En los 30 años de eso se perdió un poco en la web, ¿no? Nos fuimos al lado más bien del diseño, de las redes sociales, de la web social. Se fue por otro lado, ¿no? Pero la parte semántica, yo creo que tenemos que recuperarla y por eso mi llamado siempre es volver al HTML o al XML como una matriz. Bueno, en esos 30 años, ustedes saben, la web el espacio más utilizado del mundo, más de 1.800 millones de sitios, la mitad de los usuarios del planeta como usuarios de la web y fundamentalmente un espacio hoy en el mundo de la desinformación en que estamos, ¿no? En el mundo de las noticias falsas, tener un lugar de información veraz y contrastada, la web sigue siendo ese lugar. Se verificó en la pandemia, lo vemos, por ejemplo, en este contexto, ¿no? de las campañas electorales, ¿no? Donde es tan importante contener información contrastada, y ahí las redes sociales no nos ayudan en eso, más bien casi nos desinforman. Entonces, la web sigue siendo un espacio validado. Y hoy día tiene esta otra función tan, pero tan importante de ser la fuente que alimenta las inteligencias artificiales. Entonces, ¿de dónde saca la inteligencia? ¿Dónde saca sus datos ChatGPT? ¿Dónde entrena sus modelos Gemini? De la web. Lo sacan de la web. Y la web, por tanto, tiene que ser una web robusta, llena de contenido y de calidad. Y en eso las revistas científicas tienen un valor enorme, ¿no? Porque son los que llevan el conocimiento evaluado por pares, de última generación, con contextos, con marcos de teóricos robustos, ¿no? No es una información como la que encontramos en otros sitios, ¿no? Las redes científicas tienen, por esencia, se llaman sitios intensivos de contenido, porque tienen mucho contenido muy rico y que es delicioso, en este caso, para la inteligencia artificial y para que dé mejores respuestas para la humanidad. Todos sabemos que la web también apalancó todo el proceso de masificación de la revista científica. O sea, desde por un lado, aumenta la publicación electrónica y también la tendencia al acceso abierto, ha habido en la humanidad un aumento significativo de cantidad de revistas científicas disponibles. ¿Ya? Es una cosa, digamos, un fenómeno. De hecho, hay autores que hablan que al revés, que llegó un momento que ya casi mejor hacer menos revistas de mejor calidad y fusionarlas antes que seguir creando. Pero la tecnología hoy día facilita mucho el no tener que tener costes papel, ¿no? El hecho de diseminar el conocimiento a través de instalaciones de OJS o de cualquier plataforma que nos permiten llevar una revista de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, al crearse muchos sitios, se crea la necesidad de tener que profesionalizar su gestión también, ¿no? No solamente quedarnos con una instalación básica, sino que cuidar la calidad de los sitios web. ¿Sí? Porque estos sitios web tienen que brindar un acceso expedito al contenido y también atender estándares, ¿no? De interoperabilidad, de visibilidad, de indexación, que son propios de las plataformas que nos permiten publicar los artículos, ¿no? Pero también brindarle no solamente a los buscadores una experiencia óptima, sino que también una experiencia óptima a los usuarios, ¿no? A las personas usuarias, a los investigadores que consultan y también a futuros autores, ¿no? Si queremos tener una buena revista con una buena interfaz también atrae a buenos autores. Así que es un desafío que nosotros siempre tenemos. Conocemos la integración típica que nos da OJS, que nos ofrece varias plantillas, nos soluciona muchos problemas gráficos. No todos los equipos editoriales tienen la ayuda, ¿no? De tener un desarrollador web, un diseñador gráfico, un encargado de contenidos, ¿no? Entonces las plantillas obviamente en eso nos ayudan, ¿sí? Eh, el uso de la instalación básica que tiene JS es enorme, ¿no? O sea, 2023 se hablaba de 52.000 revistas hechas con JS en el mundo, ¿no? Vemos ahí en América Latina un número muy importante en comparación a nuestra población, ¿no? De revistas hechas con esta plataforma y que eso sin duda que es una ayuda enorme para la gestión editorial y la diseminación del conocimiento sin tener que depender de equipos tan dilatados, ¿no? Tan extensos en términos técnicos, ¿no? O partir de cero.
Podemos quedarnos con esas instalaciones básicas, ¿no? O hacer personalización también sobre la interfaz web. En el portal de revistas académicas de la Universidad de Chile, que lleva Cristian Calabrano, junto con Lorena y Rafael en CICIP, ¿no? Y que es un trabajo que se ha hecho ya de muchos años, hemos hecho un paso más allá, ¿no? Se ha personalizado cada interfaz de cada una de las 60 revistas que están ahí, se ha trabajado también en publicaciones en XML JATS, hay un desarrollo sobre, ¿no? Pero claro, cada vez que se hace un desarrollo y viene una nueva versión, viene el problema de cómo se actualiza, ¿sí? Eso hay que decirlo también porque es una realidad. Pero la preocupación por la interfaz también tiene que ser algo importante, ¿no? De que tengamos un cuidado por la interfaz gráfica de la revista. Y ese es un poco el llamado a esto. Y ahí es donde surge ese concepto, ¿no? De la calidad web relacionado con la revista científica, porque la revista científica son de este tipo de sitios que se llaman sitios intensivos de contenido, que así como los museos, las universidades o los medios de comunicación no pueden dejar de publicar, ¿ya? Siempre, siempre tienen que estar publicando, son sitios de gran escala. Entonces, para ello, y, cum- y cumplir principios de calidad, digamos, básico, tanto desde la academia como en el mundo profesional, se han generado propuestas de ayuda a los responsables de los sitios web expresadas en artículos, en libros, en estándares, sobre directrices de evaluación, ¿sí? De calidad web. Básicamente es un sistema, una metodología que se llama análisis de expertos, que te propone ciertas pautas basadas en la recomendación, digamos, de expertos, principios, estándares internacionales, un conjunto de checklists, ¿no? De listas de chequeo que nosotros podemos aplicar, ¿sí? En ámbitos muy diversos como el contenido, la organización, el diseño visual, la facilidad de uso. Son algunos ámbitos. En el mundo de la calidad web vemos por lo menos tres grandes corrientes, ¿sí? Una es la que no estoy mencionando ahora, que es el análisis experto, que no es con los usuarios, sino que más bien una persona, digamos, que tiene trayectoria en el mundo web, que conoce bien los procesos y que sigue estándares, ¿no? Nos da un conjunto de recomendaciones, genera un instrumento de evaluación y nosotros aplicamos ese instrumento de evaluación. Eso se llama la metodología de análisis experto o análisis heurístico. Tenemos otra corriente que es muy complementaria, no es excluyente, son complementarias, que son los estudios de usuario, ¿no? Las clásicos encuestas, entrevistas, estudios de usabilidad, testeo, métodos estadísticos, que nos permiten conocer la realidad particular de ciertos usuarios, su percepción y su satisfacción. Con el análisis experto no podemos saber la satisfacción, con el estudio de usuario sí. Por eso son métodos que son complementarios, ¿no? Hay una tercera línea que tiene que ver con aspectos estratégicos que podría ser interesante también desarrollar para el mundo de las revistas, ¿no? A ver si cumplimos o no cumplimos los objetivos que nos trazamos. Cada revista puede trazarse sus propios KPI, sus Key Performance Indicator, ¿no? Es decir, ok, yo por ejemplo quiero conseguir ampliar mi capacidad de nuevos autores del hemisferio norte, por ejemplo, y hacer toda una estrategia pendiente, solamente dedicado a ese punto, ¿no? Y ver si esa estrategia se cumple o no. Esa es otra manera de evaluar los sitios web. O sea, en el fondo, si cumple lo que nosotros queramos. Nativamente, una revista debería tener como, no sé, que lo lean, ¿no? Que la gente se suscriba y que te lleguen artículos, ¿no? Que la gente los descargue también. Son, al mínimo, por lo menos ahí aparecen como 4 KPI básicos de una revista. Pero pueden haber otros que son más particulares, ¿no? Eso hay que definirlo. Asimismo, hablando de definiciones, encontramos en la literatura, justo cuando yo hice mi tesis, que no había una definición única de calidad web. Sí, pero entonces junto a Luis Codina y Rafael Pedraza dijimos, propongamos una definición de calidad web y esa definición de calidad web es la que está aquí presente, ¿no? La capacidad de un sitio para satisfacer las expectativas de sus usuarios, pero también de sus propietarios, o sea, las expectativas de ustedes como editores, por ejemplo, y la expectativa de sus lectores, ¿sí? Determinadas por un conjunto de atributos medibles. Entonces, esos atributos se llaman, cuando les llamamos factores de manera general, y esos factores generales son los que les voy a presentar a continuación. Hay 13 factores generales que yo he identificado que son los que más pueden aglutinar. Uno puede subdividirlos más digamos, subdividirlos, separarlos o al revés, aglutinarlos según nos parezca que nos convenga más, ¿no? Pero yo voy a hablar primero de algunos factores generales que aplican a cualquier tipo de sitio web, incluyendo la revista científica y algunos otros aspectos que son específicos para la revista científica, ¿sí? El primer factor, que es el más importante, es el contenido, ¿no? Contenido, como lo dijo Bill Gates, el contenido es el rey y es básicamente todo en representación textual, texto, pero también imagen, sonido, y es a lo que nos motiva. Nadie va a los sitios web a,
a pasear, ¿no? A buscar diseño, vamos a buscar contenido, vamos a buscar contenido de calidad. Entonces ahí yo marqué con negrito algunos puntos que en el caso de las revistas científicas pueden ser interesantes, de todos los factores que podemos evaluar, perdón, de todos los parámetros que podemos evaluar dentro de la dimensión del contenido. Por ejemplo, el multilingüismo es algo que aparece como importante de valor. Mientras más idiomas, más posibilidades de lectores tenemos, más se nos amplía el rango de citación también de una posible revista, ¿no? La actualización, que el sitio esté actualizado, es una cosa de perogrullo, ¿no? Pero también en la información corporativa de la revista, que esté en todo, que sea todo consistente, que esté la revista presente su información sobre los últimos call for papers, ¿no? Que tenga su consejo editorial actualizado, que estén todos los números disponibles, son atributos, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ir ya dentro del artículo, ¿no? Con redacción, ortografía, escritura para la web, visualización de datos, ¿no? Visualización de información, que se note esa experticia, eso ya es como de suyo de la revista o algunos aspectos como bien básicos, como recorriendo la legibilidad, que se ocupe una tipografía que realmente sea optimizada para la web, especialmente la tipografía que no tenga sans serif, ¿no? Que sea sans serif, que tenga que tenga un buen contraste entre el texto y el fondo, ¿no? Esos típicos sitios web que uno ve que son colores grises sobre fondo blanco, donde apenas se lee nada, un tamaño de letra adecuada, no cortar las palabras, esto lo he dicho varias veces, pero ya no tenemos por qué cortar las palabras, poner un guión y alinear las cosas con bloques. De hecho, está súper desaconsejado en la web justificar los textos, deberían siempre ir alineados a la izquierda, sobre todo atendiendo las divergencias, ¿no? Y los diferentes tipos de capacidad diferentes de la gente. Em, la legibilidad es un aspecto muy importante, ¿no? Y tener muchos formatos, idealmente, donde podamos consumir ese contenido, ya sea de manera auditiva, visual, resúmenes visuales, o el texto en diferentes formatos, PDF, XML, JAS, EPUB, etcétera, los que mayor podamos tener. El contenido es un punto que podemos evaluar en una revista, claramente el más importante. De la mano con el contenido está la usabilidad y la accesibilidad, que casi son dos puntos en sí mismos, ¿no? La usabilidad tiene que ver con la eficiencia, la eficacia y la satisfacción. La eficiencia es que si la gente cumple o no cumple su tarea. La eficacia, perdón. La eficacia es que si la gente la gente puede descargar los artículos y accede. Eso es el primer paso. Si además lo hace en poco tiempo, va a ser eficiente. Poco tiempo significa que se descarga rápido y que la gente no pierde todo su día navegando la revista, que encuentre la información rápida. Esos dos aspectos los podemos medir en el sitio directamente. La satisfacción ya no la podemos medir en el sitio. Tenemos que preguntársela a las personas usuarias a través de una entrevista o una encuesta. ¿Ya? Pero ahí hay varios elementos que son importantes a atender en la interfaz, ¿no? Y qué mejor también que toda la parte interna de OJS o de las herramientas que usemos para gestión editorial del proceso de envío de un manuscrito, ¿no? Ahí la usabilidad del sistema es fácil, es clave, ¿no? Tú te quieres quedar con la certeza de que lograste mandar tu manuscrito y todo te fue expedito y que cuando hiciste checklist, los checklists se activaron y que no te pidió la información dos veces, no que no quedaste con incertidumbre si se envió o no se envió. Esa es una recomendación básica, ¿no? Entonces, facilidad de uso para navegar la revista, siempre control por parte del usuario, que nada te deje atrapado, que no te quedes por ejemplo, frente a una ventana pop-up que no te deja, que te tapa el contenido, o que llegues a una página ciega que no tienes cómo salir, una página isla, estas que quedan sin enlaces de entrantes, ¿no? Esos puntos son muy importantes de atender, ¿sí? Y la accesibilidad. La accesibilidad es casi una disciplina en sí misma, tiene sus normas. Hay una ley en Chile que obliga a los sitios web públicos, sobre todo los de las universidades estatales, ¿no? A cumplir con las pautas de la W3C en cuanto a accesibilidad. Así que esto no es una opción. Nosotros tenemos un número muy alto, ¿no? De personas con prevalencias, con capacidades diferentes, con divergencias, neurodivergencia, etcétera. Hay que abrirnos a ese mundo, ¿no? De, de- de usuarios que son que tienen realidades muy distintas, ¿no? Personas con discapacidad visual, personas con capacidad cognitiva, y la web tiene que ser un espacio inclusivo para todos, ¿no? Y eso con pequeños cambios, no es un trabajo menor, ¿eh? Es un trabajo que requiere bastante dedicación, pero que se puede lograr generar un espacio, ¿no? de web que sea amigable con todos los tipos de usuarios.
Otro punto es la arquitectura de la información, ¿sí? Que el sitio tenga una estructura lógica, que el etiquetado sea claro, que encontremos que los rótulos de los botones sean súper entendibles, que la gente los entienda, que sean unívocos, que sean universales, que yo no tenga, que en una página no se llame normas, directrices para autores, en otra se llame directrices editoriales, y que yo no sepa cuál es dónde me lleva la información. No sé, cómo se organiza la información, eso es clave. Eso es el etiquetado, cómo se navega el sitio, cómo se accede al mapa, ¿no? Cómo se accede a los números anteriores. Toda la organización conceptual, ¿no? y estructural es otro atributo que podemos evaluar. La experiencia de usuario, por supuesto, se mide en las personas, en que el sitio sea satisfactorio, útil, creíble. Toda la parte de diseño gráfico que apoya mucho la calidad, ¿no? y nos da mucha confianza. Si un sitio se ve diseñado profesionalmente, cambia totalmente nuestra percepción. Si tenemos un diseño muy amateur, desprolijo, o que tape el bosque, cuando los árboles tapan el bosque, ¿no? Que el diseño tapa el contenido, tenemos una mala experiencia, ¿no? Aquí también es importante, por ejemplo, aplicar bien la identidad corporativa, que uno reconozca las particularidades de la revista, su marca, su presencia, que sea una tipografía homogénea, que sea unos colores definidos, que se mantengan en todas las páginas, y si al revés, si nos asociamos a la universidad que nos alberga, ¿no? Que se note claramente qué universidad somos, ¿no? Entonces, que eso se refleje para todo el mundo, los que conocen la universidad y los que no la conocen. Identidad corporativa, ¿no? Uso adecuado del color, ya lo mencionamos, ¿no? El contraste entre fondo y texto, y que los iconos también sean expresivos, ¿no? Que cada información icónica, cada botoncito dibujado, ¿no? Que tengamos, que aparezca en la web, nos comunique claramente de qué se trata, ¿no? Si vamos a volver a la portada, usar una casita es una convención. Si usamos una brújula, vamos a cambiar a lo mejor y la gente va a quedar pensando, ¿no? Tenemos que usar convenciones y estándares en lo que tiene que ver con los iconos. Dos aspectos importantes que casi son dos mundos separados hoy día, ¿no? Pero la tecnología y la seguridad, ¿no? Uno, apego a estándares, la única manera que nos cosechen, que haya protocolos de interoperabilidad es usar los estándares, usar los metadatos adecuadamente, no voy a extender en eso porque ustedes son expertos en eso, que los sistemas sean compatibles, que usemos las últimas versiones, pero también que los sistemas sean robustos internamente, que tengan protocolos de seguro, que esto no pasa siempre en las revistas, lamentablemente, que tengan URLs que sean, digamos, orientadas al usuario y no tanto a la estructura clásica de los JS, que se preocupen del tema de la seguridad, que sean HTTPS, ¿no? Que tenga el certificado de seguridad válido y que obviamente haya una rapidez de respuesta del sistema. Eso solamente se hace si tú tienes un servidor cercano, de buena capacidad y tu sitio es liviano. Entonces hay un montón de factores ahí que influyen en que la experiencia de uso sea óptima al momento que hay una descarga rápida. Que haya interacción, esto es importante, que tiene que ver con la relación entre la persona y el sistema, ¿no? Que haya una retroalimentación, que si yo mandé un manuscrito, quiero saber que me llegó un correo que me diga fue recibido efectivamente y te dé una orientación, te dé una pauta y no te quedes como en el limbo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con también respuestas que da el sistema en el momento. Cuando tú estás llenando un formulario en una revista, por ejemplo, y te pide el correo electrónico, en JS pues, nativamente te dice, ¿estás seguro que tu correo no termina en .k? Y yo siempre claro, JS lo hacen en Canadá y piensan que todos los correos electrónicos terminan en .k, pero nuestros correos electrónicos terminan en .cl y son correctos. Entonces, esas pequeñas frasecitas que te dicen, o ingreses tu root, y tú ingresas tu root, y tu root no te tiene que decir en el sistema, en ese mismo momento el sistema te tiene que te decir, está ingresándolo con guión, o corrígelo, no, vas con puntos, vas sin puntos. Ese tipo de microayudas, se llaman microinteracciones, también son muy útiles, sobre todo las interfaces transaccionales. Entonces, la parte de interacción para toda la gestión editorial es muy, muy importante. Que nada te dé miedo, que a los usuarios no nos den ni miedo hacer clic en una cosa. Y si yo tengo que anular una operación, siempre tiene que haber una microinteracción que me pregunte, ¿estás seguro que quiere anular la operación? Porque de lo contrario, podemos cometer un error involuntariamente al apretar una tecla. ¿Sí? Ese tipo de cosas son importantes de prever. Obviamente rendimiento y efectividad, aquí es como la meta que queremos llegar, ¿no? Cada sitio web tiene, y cada revista en particular, tiene una meta, ¿sí? Que por lo bajo va a ser generar tráfico, ¿no? Tener alta cantidad de visitas. Algunos pueden tener conversiones que son más específicas. Por ejemplo, pasar de un lector a un suscriptor,
o de un suscriptor a un autor, ¿no? Que la comunidad se vaya generando a través de espacios, ¿no? De que podamos hacer esa conversión, de que las personas vayan cambiando de rol, ¿no? Eh, Cantidad de descargas es una otra métrica importante. Páginas visitadas, tiempo de lectoría, ¿no? Pueden ser diferentes grados. Nosotros tenemos que trazarnos objetivos y ver si ese objetivo lo estamos cumpliendo o no. Tasa de finalización. ¿Cuánta gente empieza a enviar un manuscrito y lo termina completamente, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor mueren en el intento? ¿Qué pasa con consultas que no llegan y después el artículo no llega nunca? Nos hicieron 32 preguntas al editor y al final el artículo nunca llegó. Ese tipo de cosas son parte de las conversiones que queremos hacer a través del sitio. Otro aspecto distinto, pero que se habla poco, pero que tiene que ver los aspectos legales, ¿no? En todo sitio web, aunque no los tengamos tan presentes, hay un montón de legislaciones que están, que están imbricadas, ¿no? Por de pronto, las universidades estatales tenemos que cumplir con el principio de la transparencia. Entonces, también es extensivo esto al mundo de la revista. La privacidad de la información. Ustedes saben que el 10 de diciembre, o sea, exactamente un año más, entra en vigencia la Ley de Datos Personales de Chile, la nueva, ¿no? Que se llama Ley de Protección de los Datos Personales. Entonces, eso es un aspecto súper sensible. Muchas revistas guardan nombres, roots y información de los autores, ¿no? Va a haber que ver cómo vamos a manejar ese tema, porque mucha gente nos va a poder pedir que eliminen rastros de ellos, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con derechos de autor, licencias Creative Commons, propiedad intelectual de las imágenes, propiedad intelectual de las imágenes que están dentro de nuestros artículos, contenidos sensibles, honestidad en la política publicitaria. O sea, cuando las revistas ponen publicidad, que no es algo bueno o malo, sí, pero saber quién financia, hacia dónde va, quiénes son los titulares de la revista. Es un derecho de los autores y de los lectores saber esta revista es de la universidad, es de un académico en particular, es de una sociedad científica. O sea, todo lo que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y los patrocinios, son aspectos que son involucrados en la web, protección de menores, etcétera. Hay un marco legal bien extenso sobre estos puntos y hay que atenderlo, ¿no? Otro punto tiene que ver con asistencia y soporte. Los sitios web, a veces por sí solos, aunque nosotros lo hagamos perfecto y pongamos mucho talento en ello, no bastan. Y la gente igual requiere un chat de ayuda, un correo electrónico, una sección de preguntas frecuentes. Hoy día podría haber algún agente de inteligencia artificial, un teléfono, ¿no? Algo que nos permita orientar a los usuarios de manera en línea, ¿no? Directamente y responder sus consultas particulares. Ese tema también es importante atenderlo y algunos sitios nos hacen cargo de ello. Y por cierto, lanzamos un sitio, pero ese sitio entra a competir con los 2.800 millones de sitios que habíamos al comienzo. Entonces, no basta con publicar, hay que promocionarlo, hay que hacer campañas de SEO, ¿no? Que optimizar con las palabras clave nuestros artículos, mandarlos por correo electrónico, publicarlos en las redes sociales, si es necesario pagar publicidad, a veces se puede hacer también, promocionarlos en todas las instancias, ponerlos en nuestros correos de firma, en nuestros pies de firma, o sea, hacer una campaña, y eso es proactivo, no puede ser reactivo, tiene que ser proactivo, tenemos que dar a conocer nuestro sitio, ¿no? Y los nuevos artículos. Entonces, en eso es una campaña que es algo que ocurre fuera del sitio y que necesitamos hacerlo para poder llegar a un público más alto, porque hoy día las personas no van a los medios, son los medios los que van a las personas, ¿sí? Hablando de medios, la multimedia es otro aspecto importante que la revista, claro, por la cantidad de trabajo que tenemos los autores, nunca nos viene bien que nos pidan hacer un video también, pero lo complementaría, ¿no? Estamos en la época del TikTok, del contenido audiovisual. La audiovisualidad es algo muy importante, al menos para un resumen. Hoy día con inteligencia artificial, con Notebook LM se pueden hacer podcasts, ¿no? Muy rápidamente. Yo creo que tenemos más a la mano que nunca las posibilidades técnicas de poder enriquecer nuestro contenido y dejarlo no solamente como texto, sino también como un relato sonoro, con gráficos, con animaciones, con visualización de información. Sería lo ideal para realmente sacarle partido al formato web y no quedarnos con los mismos atributos que teníamos en el papel. Y finalmente la participación y socialización. Los sitios no pueden generar comunidad por sí solos, tienen que ofrecer las condiciones para que se genere esa comunidad. Y parte de esas condiciones no es tener una comunidad de personas a las cuales le estemos enviando correo electrónico, que se conformen, por ejemplo, grupos a través de las redes sociales, o que haya un foro para comentar los artículos, que lancemos temas gancho y que los relacionemos con la actualidad, a generar debates, oportunidad, comunicación.
opinión, participación, son parte de las acciones que podemos hacer ahora, ya no solamente entre el sistema y la persona, sino que entre las personas, ¿sí? Que es lo que le llamamos socialización y participación. Entonces ahí tenemos un cuadrito que nos resume un poquito cómo se enfoca, cuáles son nuestras dimensiones de la calidad web, partiendo desde abajo hacia arriba. Vemos primero el contenido, aspectos legales y tecnología, que es lo mínimo, hasta llegar a los aspectos más estratégicos y largo plazo, ¿no? Como si fuera un faro, una luz. Hasta ahí, factores generales que aplican a cualquier tipo de sitio web, incluyendo las revistas científicas, ¿no? Pero ahora voy a hablar de algunos aspectos específicos sobre revistas científicas que me parece importante recalcar. Les voy a compartir al final un link a este artículo que publicamos con Luis Codina hace unos años atrás, que era Soluciones de Arquitectura e Información de, en el fondo, observar grandes plataformas editoriales comerciales que tienen muchos recursos para hacer buenas interfaces, ¿no? Pero que algunas son muy buenas ideas que se pueden llevar a nuestras propias revistas, ¿no? Examinamos Taylor and Francis, Sage, PLOS, One, MDPI, ORE, para poder ver qué elementos podíamos sacar de aquí, ¿no? Entonces, al menos distinguimos que una revista debe tener, esto es de perogrullo, lo voy a decir rápido, pero mínimo un nivel de revista, número y artículo, ¿sí? Eso, y cada uno sus particularidades mínimas, ¿no? En la revista tiene que leerse claramente el nombre de la revista. Hay revistas en las cuales uno no puede detectar el nombre, o que tienen inconsistencia en los nombres, o que cambian los nombres. Esto, yo que he estudiado, a veces hago trabajo sobre revistas, me pasa que a veces no tengo cómo saber cuál es el nombre realmente de la revista. El epígrafe es parte del nombre de la revista. Hay revistas que tienen como apellido, ¿no? Se llaman algo, dos puntos, y tiene una frase después. ¿Eso vale el nombre de la revista o no? Eso me tiene que quedar claro en el minuto uno en el encabezado. No, Dina me lo dijo la vez pasada, no es ICSBN, es ICBN, obviamente, hay un error ahí. Tenemos que tener el número y saber a quién corresponde la revista, ¿no? Si es de una sociedad científica, si es de una universidad, eso tiene que quedar claro la identificación en la portada, ¿no? También tiene que haber una navegación estructural, que esté el número actual, los números especiales o monográficos, el archivo de números anteriores, que haya un botón que se llame indexación, no que uno tenga que estar buscando por ahí perdido en una esquina, como una colección de parches, dónde está indexada la revista. Yo como autor necesito saber ese dato a la mano, ¿no? Necesito saber dónde está indexada y eso tiene que ser un botón que se llama así, indexación. Estadísticas para que yo pueda ver las descargas del sitio, cuántas visitas tiene, los call for paper, las directrices del envío, que yo las pondría como un botón aparte, porque es una cosa que los autores valoramos mucho, y ya todo lo demás, bla, bla, la historia de la revista, su cuerpo editorial, es importante, pero podría ir al final en un botón que se llame sobre la revista. Paralelo a eso, a esa navegación estructural que estábamos hablando, hay una navegación funcional, ¿no? Que podría ser por público, aspectos que sean solo para los lectores, aspectos que sean solo para los autores, aspectos que sean solo para la biblioteca, ¿sí? O funcionales, ¿no? Toda la interfaz de suscripción, toda la interfaz de envío de artículos pueden ser parte, digamos, una navegación específica. Obviamente tiene que haber una búsqueda simple por una caja de texto, pero también una búsqueda avanzada que nos permita refinar por año, por autor, por número, por título, con más opciones, ¿no? Obviamente una sección para indexación donde esté claramente en qué base de datos y cuál es su factor de impacto. No voy a entrar aquí en la discusión de si es bueno o no mal factor de impacto, pero si yo la tengo, tengo que sacarlo partido. Yo he encontrado revistas que están en Scopus y que no dicen que están en Scopus en su sitio web, ¿no? Que es como, tanto trabajaste para nunca comunicarlo. Es como un contrasentido, ¿no? Y por supuesto un espacio donde haya interacción para las redes sociales, que haya un contacto también con los autores de revistas, que haya un espacio comercial. Eso a nivel revista, ¿no? En nivel artículo, lo mínimo, ¿no? Tener información sobre el número, el volumen, el título, el resumen, la afiliación, el contacto. Las secciones del artículo, es muy bueno que haya una navegación entre las diferentes secciones o apartados que tiene un mismo capítulo. Que haya un botón y una opción de citación recomendada. O sea, nada más tedioso que tener que estar uno buscando el nombre del autor, el año, la revista. Se te lo pueden dar, copiar y pegar. O sea, si yo quiero que me citen, facilítame la vida y dámelo en APA, en MLA, en Vancouver, en todos los modelos posibles. ¿Ya? O sea, esto es clave para poder difundir. Y lo mismo compartir por redes sociales, enviar por correo. Yo tengo que tener una URL corta para poder enviar. O sea, obviamente el DOI, digamos, y poder enviar. Biografía de los autores también es súper pertinente porque, oye, si no te pagan nada, por lo menos que te reconozcan y aparezca tu currículum publicado, ¿no? Algo un poquito más cariño que el nombre y la afiliación. También puede haber un espacio de métricas del artículo, no de la revista, del artículo, sus descargas, sus lecturas, su interacción en redes sociales y sus citas.
También a nivel de artículo podría haber un descubrimiento de información, toda una etapa de navegación asociativa por semejanza temática, por recomendaciones, cosas del tipo de otros lectores leen también, ¿no? La red de referencias que tiene esa revista, que aparezcan todas las citas ahí, todas las referencias que tienen esa obra y quienes citan a estas referencias. Sí, eso, hay muchas soluciones informáticas que ya te hacen eso y te ayudan con esa tarea. Y los que tengan, esto es parte de la ciencia abierta, no es obligatorio para todas las revistas, pero si vamos con la tendencia de la revisión por pared abierta, que se presente un espacio para la versión original, en qué estatus está esa revisión, qué dijeron los revisores finales y se publica la versión final, ¿no? Eso como un apartado. Entonces, si vemos rápidamente en los minutos que nos quedan algunos ejemplos, ¿no? Tenemos grandes plataformas que, claro, obviamente por los recursos y todo, invierten mucho en que te quede muy, digamos, en su experiencia de usuario, ¿no? Entonces, uno puede claramente saber, cuando ingresa a una revista, saber su alcance, ¿no? Su foco y su alcance, su objetivo. Saber, por ejemplo, que es parte de una red de revistas, en este caso ya nos anticipa claramente que tenemos una casa editorial, una revista y un número, ¿no? Em, si ya ingresamos a un número en particular, vamos a ver. Ahí se nos pegó un audio, parece. Tenemos a nivel de número, en este Journalism Studies tú puedes navegar por cada número, ¿sí? Y navegar por volúmenes. Fíjense en la navegación aquí cruzada de manera horizontal, ¿no? Luego tenemos una navegación local y sigue estando presente la navegación general de la plataforma, ¿sí? O sea, se reconoce como que siempre están ahí todas las revistas de humanidades, ¿no? Se ve que están dentro de un ecosistema. Sin verse atiborrado, tú ya te das cuenta que estás en un número de una revista particular, pero que esta revista pertenece a un megaportal, ¿no? Siempre el buscador arriba claramente distinguible, y hay alguna información ahí de contexto. Además, esto te permite, por ejemplo, descargar como PDF, te permite generar filtros, ¿no? Navegar ordenar que tú ordenes los artículos con diferentes criterios. ¿Ya? Aquí está la parte de acceso relacionado, que cuando tú encuentras un artículo de una temática, puedes poner los últimos artículos, los artículos que tienen acceso abierto, los más leídos, los más citados y los que son tendencia, ¿no? Eh, que esas son nuevas formas de explorar la navegación de una revista. Ya cuando estás dentro del artículo mismo, aparecen estas secciones del tipo, la gente también lee este otro, ¿no? Artículos recomendados. Y quiénes que este artículo, por ejemplo, es citado por otros 60 artículos, ¿sí? Entonces, que se muestren que son 60 artículos, ¿no? Cuando están dentro de un mismo sistema. Hay una navegación local, que es aquí a la izquierda aparece una navegación sobre el artículo con las secciones, ¿no? El abstract, los métodos, los resultados, la discusión. Y luego aparece también una navegación cruzada con funcionalidades, con métricas, con licencias de derecho de autor, con permisos de distribución. Se fijan, son dos navegaciones cruzadas, pero una es funcional, ¿sí? Una funcional, y la otra ya es temática sobre los aspectos del artículo, ¿no? Son buenas soluciones para un problema que se presenta en todas las revistas: cómo poner tanta información en tan poco espacio, ¿sí? Y ahora, lo que me gusta es que claramente dice descarga el artículo en texto completo, que es lo que todos queremos leer. Todos queremos leer esa palabra, el artículo en texto completo. Y me da dos opciones, PDF o EPUB, ¿no? Otras revistas de otra plataforma, en Sage, por ejemplo, también tenemos este mismo modelo, ¿no? De tener los vínculos, los autores obviamente con sus Research ID, artículos similares en la navegación lateral. En Plus One pasa lo mismo, pero aquí le dan mucho énfasis a las métricas, ¿no? Claramente se distinguen cuántas veces ha sido guardado, cuántas veces ha sido visto, cuántas veces ha sido compartido, cuántas veces ha sido citado, ¿sí? Se nota claramente cuál es el título. Hay una barra, exactamente igual que en las otras plataformas, tenemos una barra funcional con algunos aspectos, digamos, propios de cada matriz, y ya la navegación propia del artículo con los temas, cómo está estructurado el artículo. En MDPI también usa la misma estrategia. Hay que decir que las interfaces son bastante completas, ¿no? Las que tiene MDPI en términos de descargar, ver la figura,
navegar por los métodos y PMI maneja bien la parte del acceso de los revisores, ¿no? La revisión por pares abiertas. Y tiene una interfaz donde ve la ronda uno, la ronda 2 y tú puedes ver todo el diálogo, quién fue el que revisó, si es que es anónimo o no. Tiene un sistema bien montado sobre el tema de la revisión por pares abiertos. Para finalizar, tengo otro artículo que también les voy a compartir la URL que hicimos con unos autores de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Y dijimos, mira, ¿cómo podemos caracterizar a la revista desde el punto de vista de sus sitios web, pero de la perspectiva del autor? O sea, ¿qué necesitaría un autor para saber muy a la mano, para poder conocer de las revistas, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer 32 indicadores articulados en 7 grandes parámetros que son impacto académico, difusión, proceso de envío, coste de transparencia, servicio de la revista, compromiso con el plan ESI y compromiso con el plan DORA, que dijimos, mira, si un autor, o por ejemplo un estudiante de doctorado, un estudiante de magíster, ¿qué debe saber rápidamente cuando se mete en un sitio web de una revista? ¿Qué debe conocer? Porque como autor va a tener que tener una cierta información que va a ser más importante y que va a entrar a competir con otras, ¿no? Y ahí estructuramos esto. Esta es la metodología de análisis experto, donde tú dices, por ejemplo, una definición. ¿Los artículos cuentan con DOI, sí o no? Y si recibe un punto uno si sí, recibe un punto 2. O sea, si tiene un 0 punto si no tiene, un punto si no tiene. ¿Ya? O la pregunta aquí, la otra pregunta esta es, ¿el sitio cuenta con un espacio donde se informe sobre la frecuencia de publicación? ¿Sí? Aquí me hicieron un alcance que frecuencia no era lo mismo que regularidad, parece, pero la periodicidad, ¿no? La frecuencia de cuántos números hay al año, ¿no? Obviamente, si una revista tiene más de 3 números al año, tiene más posibilidades de publicar en esa revista. Si una revista publica un número al año, tienes menos posibilidades, matemáticamente. Entonces, visto desde el punto de vista del autor, no del editor, del autor, dijimos, mira, ¿qué es la información que tiene que estar claramente? Le voy a decir, las voy a leer solamente, pero ¿cuál es el que tiene que estar? La indexación. O sea, no hay duda en esto. Si está indexado en WOS, en Scopus, en la base de datos, nos tienen que contar. O sea, no tengo que yo ir a buscar a cada base de datos para saber si la revista está indexada o no. La revista me lo tiene que contar claramente. Y también no solamente darme eso, sino que los índices de impacto, ¿no? Decirme en qué cuartil está, y darme todos los números por si yo tengo que llenar un formulario de calificación académica. No quiero ir a buscarlo a cada uno de las bases de datos, quiero que la revista me lo dé. Periodicidad de publicación también, o sea, ¿cada cuánto publican? ¿Cuántos números? ¿Es semestral? ¿Es cuatrimestral? ¿Es un anual? Bueno, díganmelo. ¿Cuántos idiomas permite publicar la revista? Denme una lista, denme una lista. ¿Permite en inglés o no permite en inglés? ¿Permite publicar en francés o no? Yo tengo que saberlo. ¿Cuánto tiempo promedio demoran en publicarme? Es una revista, si yo soy un autor, necesito saber una estimación, ¿no? Al menos estos son nuestros estándares. ¿La revista es acceso abierto? Bueno, hay revistas que no saben si la revista es un acceso abierto o no. Póngale el icono de acceso abierto y difundan claramente si es así o no. Si hay costes involucrados, hay que decirlos claramente, digamos, no se pueden esconder. No puede pasar que tú que envíen manuscritos, como las revistas depredadoras hacen, ¿no? Tú envías el manuscrito y después te dicen cuánto cuesta. Eso no puede ser. Tienes que decir los costes inmediatamente. Todas las instrucciones de proceso de envío para los autores, que muchas veces son muy tediosas, ojalá mientras menos restricciones le pongamos a los autores, mejor, porque si tenemos que nosotros hacer la pega, además de maquetear, es que reinvestigamos, escribimos los artículos y más encima los maquetamos, es como mucho, ¿no? O sea, es mejor que, mejor que me den instrucciones muy básicas y luego cada uno lo mandará y lo ajustará según las pautas de cada revista, ¿no? Pero ojalá mientras menos barreras de envío, mejor. ¿Cuáles son los temas que acepta la revista? Esto hay que estar muy claramente. ¿Qué tema acepta y qué temas no acepta? ¿Sí? También, por ejemplo, en variedad metodológica. Hay revistas que no aceptan, por ejemplo, estudios quali. Bueno, si aceptas solo quanti, dilo. No esperes a que yo te mande un artículo y 3 meses después me vas a responder lo que me pudiste haber comunicado en el sitio web. ¿Cuáles son las normas, por ejemplo, también de plantillas, si es que las hay, ¿no? Bueno, si hay una plantilla, ponla claramente y que sea fácil de llenar, que no haya una maquetación encubierta ahí. Que me des el tipo de citación. Bueno, pero si vas a dar un tipo de citación que sea estándar, no me inventes un tipo de situación, de tipo de cita particular de tu revista. O es APA o MLA, pero no, circunscribámonos a ciertos estándares y dame el ejemplo. ¿Cuánto es la extensión también? Mínimos y máximos. Hay revistas que te dicen, no puedes publicar si tienes menos de tanta cantidad o tienes máximo. Yo necesito saberlo, ¿no? Antes de pensar si mi artículo calza o no calza para esa revista. Hay revistas que ponen límites al número de tablas, número a figuras, porque vienen de la época papel, donde, claro, cada página costaba, y hoy día no tiene sentido poner límite a las tablas o límite a las figuras.
Pero bueno, si los ponen, hay que decirlo. Si hay precio, hay que saber claramente cuánto cuestan, cuáles son descuentos hay, qué costes hay, si esa estructura de costes tiene que estar muy clara, ¿no? Si hay servicios optativos o obligatorios y sobre todo si hay servicios encubiertos, que es lo peor, ¿no? Que te dicen, ya, ok, tú publicaste, pero después te llega un correo, ya, ahora tienes que pagar una traducción obligatoria con nosotros. Es un engaño, tienes que decirlo claramente si hay un servicio encubierto o no. Proporcionar un DOI, que es lo mínimo, artículos, eso tiene que estar claro, que haya métricas alternativas, que haya el Metrics, que haya redes sociales, que ojalá yo pueda saber mi visita y mi descarga como autor, cuánto me han descargado mi artículo, que haya muchos formatos de exportación para las referencias bibliográficas, perdón, para compartirlo, ¿no? En términos de, quiero sacar la referencia en APA, en MLA, en Vancouver, lo que sea, yo tengo que tener un sistema que me lo cambie automáticamente, que haya, que ojalá la revista adhiera a los criterios COPE en cuanto a calidad de evaluación, que haya una transparencia también clara en cuanto a la tasa de aceptación y rechazo, que se diga cuánto porcentaje de los artículos recibidos se rechazan por cada número, que se esté muy clara la información de derecho de autor, que voy a poder hacer yo después, voy a poder depositarlo en mi repositorio, voy a poder ir por la vía dorada, por la vía verde, por la vía diamante, ¿no? ¿Qué voy a poder hacer yo? Pierdo mis derechos, eso tiene que quedar muy claro. Si la revista está registrada en el DOAG, si tengo métricas por artículo, si tengo unos fomento a la autoría responsable, que está el sistema del crédito, ¿no? Decir qué hizo cada autor en cada artículo, para que sepa qué diferencias hay, el uso de licencia Creative Commons, y si es que hay un límite de referencia bibliográfica, porque hay revistas que ponen límite y dicen, no puedes poner tantas citas, no puedes poner tantas autocitas, no puedes poner tantas referencias. Bueno, todo ese tema tiene que quedar muy claro antes de que tú envíes el artículo, porque si no vas a perder tiempo después, ¿no? Solo para cerrar unos ejemplos, estoy en el minuto 45, 44. em, Así se tiene que comunicar la indexación. O sea, quiero saber qué base de datos y quiero saber en qué fechas y en qué Q estoy. Cuando tengo métricas de artículo, por ejemplo, saber cuántas descargas, cuántas visualizaciones, cuál es el total entre visualizaciones y descargas, cuántos descargaron en PDF, cuántos descargaron en PDF en inglés, cuántos descargaron en el EPUB. Toda esa información es útil para una persona para saber el impacto, ¿no? Si queremos, sobre todo, quitar la evaluación por revistas y llevarla a nivel de artículo, bueno, tenemos que ofrecer esa alternativa. Pues no podemos criticar el factor de impacto si no damos una alternativa. Em, y obviamente diferentes formatos, que esté en PDF, en EPUB, en HTML y en los dos idiomas, obviamente. Lo mismo, que haya muchos diferentes formatos de entrega. Aquí, por ejemplo, el formato MP3 aparece como un formato distinto, ¿no? El XML para que sea estándar. Que haya opciones. Aquí está lo de las estadísticas de rechazo, ¿no? Esta revista, por ejemplo, hace unos gráficos de cuánto rechaza, o te dice, mira, ahí en tal año tuvimos un 59% de rechazo, un 61%. Hay diferentes formas de poner. O los múltiples idiomas, ahí también está, ¿no? Se acepta artículos en tal y tales idiomas y se nota claramente. Aquí hay estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la página que se descargó más? ¿Quiénes lo visitan? Estos son muy transparentes, esta revista, porque te dicen hasta quiénes lo visitan. Esto es lo que decía yo en la navegación local, que es cuando estamos en un número, o sea, en una revista, el botón sobre la revista es como el cajón del sastre, ¿no? Que metemos todo ahí y cabe mucho. Pero bueno, entonces si tenemos mucha información, separémoslas en subtítulos. No me puedo yo entrar a una sábana de texto y tengo que estar descubriendo de qué trata cada punto. Yo puedo hacer lo que se llama un menú local y generar un menú con anclas que me lleven hacia abajo y divida yo en secciones ese eterno botón que se llama sobre la revista donde cabe todo. Escribir para la web, escribir en párrafos cortos, breves, usando negritas. Este es el modelo que se llama Smart Brevity, que es como de lectura fácil, ¿no? Subráyame o sea, ponme en negrita lo que yo quiero leer. ¿Sí? El sistema de exportación de referencias, ¿no? Que yo pueda descargarlas y me vengan completas. Lamentablemente JSI de repente no respeta las cursivas. O sea, no las respeta, te tira todo y uno tiene que poner las cursivas manualmente. En este sistema sí, te mantiene lo que en la referencia va en cursiva, aquí lo mantiene en cursiva. Y bueno, esto es importante porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial y mientras menos barreras le pongamos a las personas humanas, mejor. Pero tampoco le pongamos barreras a las máquinas, ¿sí? Hoy día que estamos con el mundo de las respuestas a los chats conversacionales en la inteligencia artificial, la web también tiene que estar preparada para este momento, ¿no? Entonces, mientras menos barreras técnicas le pongamos, mientras más fluido hagamos el posicionamiento de nuestros sitios, también redunda en una mejor indexación por parte de la inteligencia artificial, porque muchos
está estudiado que muchos de los criterios son de calidad, ¿no? Y quien te más te enlaza es un voto de calidad y eso se nota, ¿no? La autoridad de dominio es un concepto que sigue vigente también con esto de la inteligencia artificial. Así que eso, sin más, les voy a dejar algunas publicaciones sobre el tema. Todos estos temas, si les interesa profundizar, ahí están. Y obviamente hay las autorreferencias que nunca está de más compartir si quieren profundizar sobre ese tema. Y les voy a pegar algunos de los dos artículos que estaban mencionados ahí, más mi libro, en el chat. Pero quedo atento también a cualquier pregunta, con todo gusto. Wow. ¿Qué crees que te diga? Yo hice aquí miles de anotaciones, pero obviamente lo voy a dejar la palabra a alguno de nuestros participantes. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, aprovechemos aquí. Nos vamos a dar, eso sí, 10 minutos porque Alejandro tiene otra actividad ahora, ¿ya? Así que le vamos a robar 5 minutos de su otra No hay actividad, problema, no hay problema, no hay por problema. favor. No sé si hay algún comentario, sugerencia, levantan la mano. Aquí estamos dispuestos a escuchar y Alejandro nos dé su idea. Veo caras así como Discrepancias también, por cierto. Sí. también. No, Yo de repente uso algunas provocaciones así para animar la cosa. nos has dejado con un alto nivel de angustia. No es la idea, no es la idea, no es la idea. La idea es ser optimista, la idea es ser optimista. No, es que hay mucha preocupación por el tema de cómo gestionar y administrar las... Bueno, Diana Kiss de la Universidad de los Lagos. Un gusto, un gusto. Cómo gestionar y administrar porque habitualmente las revistas académicas no las administran técnicos en informática, sino que las administran académicos de las áreas específicas. Y esto ha generado también mucho estrés y nos genera muchas dudas. O sea, tú mencionaste algo al inicio respecto de la actualización de los JS, que al actualizarlo te deja la crema y tienes que volver a empezar de cero. Entonces, hay muchos aspectos técnicos, pero me parece muy interesante la propuesta y las orientaciones que das, porque es una guía para por dónde atacar al enemigo. Sí, bueno, no dije en ningún momento que era fácil, ¿ah? No, eso no lo dije. Es complejo, complejo, requiere de apoyo técnico, que hay muchos aspectos requieren de una asesoría. Pero bueno, hay al menos sabemos que es un mundo muy grande, pero lo mejor es dividirlo para poder empezar a atacarlo, ¿no? Y ahí al menos yo propuse 13 grandes factores que ustedes podrían ir poniendo como de cuidado, atención en cada uno de esos puntos, como a empezar. Pero en ningún caso he dicho que sea fácil y que siempre requiere de apoyo, ojalá institucionales, ¿no? Mira, justamente eso, ¿hay alguien más? Me gustaría hacer un comentario igual. Bueno, como te digo, hice miles de apuntes, pensé en los sitios que tenemos nosotros institucionalmente, los sitios que tenemos como web, los sitios que tenemos como revista en cada una de nuestras universidades y claro, es un trabajo enorme y eso es como un poco lo que decía Diana. A mí lo único que me lleva a pensar es que, aparte que tenemos una labor increíble por delante, es que claramente tenemos que tener equipos multidisciplinarios y además equipos robustos. O sea, claro, pretender, por ejemplo, el trabajo que tú presentaste, yo lo encuentro maravilloso. O sea, yo creo que uno queda con muchas ideas, pero pretender que una revista, que no sé, que en su equipo editorial hay 2 personas, lleguemos a lograr esto, wow, entiendo la angustia de Diana y me imagino de muchos de los que estamos ahí. Yo misma te digo, sin ánimo de nada, estaba pensando en el sitio web de mi universidad, ¿ya? Y era como, o sea, ¿cómo rescatamos? Entonces, la verdad que hay harto que hacer, pero claro, también creo que hay que ser optimistas. También creo que hay que ser Sí. optimistas No, pero y claramente hay que utilizar pegar, las herramientas que además que tú nos has entregado, porque o sea, quizá hay yo que creo ir que seccionando sí, no, y qué quiero partir mejorar. claro, partir por los dolores más urgentes. Yo creo que hay cosas que son pequeñas, que no requieren grandes cambios. Como decía, por ejemplo, no sé, poner un submenú en el botón sobre la revista, por ejemplo. Ya te ordena un poco la cosa, ¿no? Pero claramente hay otros esfuerzos que no se pueden hacer de manera aislada, que trabajar en consorcio, que trabajar en red, como lo hace ustedes con la red científica del CUET, ¿no? Es un primer paso para poder compartir. Y yo creo que claramente ahí las universidades son las que son las que en el fondo deben entregar más apoyo para efectos de su propia red, ¿no? O sea, que los editores se dediquen a lo suyo, ¿no? De la parte editorial y que la parte web se la dejen a lo mejor a los más técnicos, y que obviamente para eso se requieren recursos y una preocupación. Hay varios estudios que hablan como de el valor de lo que le aportan las revistas a la marca universidad.
O sea, las universidades como que no valoran a veces que sus embajadoras, emblemas son las revistas científicas. Entonces, ese punto, si logramos persuadir a todas nuestras autoridades, hacerles entender que las universidades a veces son más conocidas, pasa con muchas universidades que son más conocidas por su revista que por la misma universidad, ¿no? Entonces, revistas que se han posicionado a un nivel tan alto, cómo no apoyarlas, ¿no? Ahora, las soluciones que uno encuentra para uno sirven para todas. Entonces, yo creo que no hay que inventar la rueda en esto, no hay que partir de cero, copiar, copiar buenas prácticas y decir, mira, ok, si yo vi esta aplicación y me queda disponible para mi portal de revista, por eso que, claro, una instalación aislada, o sea, si tenemos 53.000, que es el número de 53.000 instalaciones aisladas JS, vamos a tener 53.000 problemas. Digamos, lo importante es que tener espacios más unidos, ¿no? Donde se pueden intercambiar. Y eso es lo que hacen las grandes casas comerciales. No hacen no hacen una plataforma por cada revista. Hacen una plataforma y ponen todas sus revistas ahí dentro. Entonces, hay economías de escala. Digamos. Yo creo que ese trabajo en conjunto y pensando en grandes espacios, ¿no? Es mucho más óptimo que estar haciendo cambios individuales revista por revista. Sí, ahora hay cosas de contenido que obviamente se pueden hacer sin esperar a un informático, pero de menos a más, siempre de menos a más. No, de todas maneras, además que, bueno, un poco es lo que viene haciendo la red, un poco es eso. Partimos primero viendo las revistas, en qué situación estábamos, las indexaciones, etcétera, etcétera, y claramente vamos apuntando a eso. Quizás podemos hacer una casa editorial desde esa perspectiva, ¿ya? Y tener una marca como red que identifique obviamente a cada una de las instituciones, ¿ya? Pero Claro, que claro. también nos dé una marca como Wedge en el fondo. Mm. Pero claramente creo que vamos para allá. Ahora, hay harto que hacer, sí, pero se ve bastante interesante. Yo creo que podría ser uno de nuestros próximos objetivos como red, trabajar justamente ya un poco más lo que es la web como tal, ¿ya? Porque, claro, no nos va, cada revista tiene su política editorial, su manera, pero donde, así en una visión general, y tú Alejandro lo has visto más, yo creo que es justamente en la web donde más las revistas nos caemos. Siendo buenas revistas, no hay una inversión en Mm. términos de marketing, hay muchos elementos más, pero lo que dices tú, o sea, de repente uno entra en una revista y uno no sabe, a mí como bibliotecóloga me pasa, mis investigadores me dicen, Dina, necesito publicar en Scopus Q4, Q2, no encuentro, no sé dónde está. Y realmente uno que es especialista también se da de repente 20.000 vueltas y tiene que ir a otro lugar para saber dónde está posicionada esa revista. Insólito, sí, o sea, sí, Insólito y además que es súper básico, porque eso es lo que, más allá de si es bueno o malo, eso es lo que están buscando nuestros autores. sí, claro, claro, claro. Entonces, Si tanto luchaste por indexarte, ¿cómo no cacarearlo, ¿no? ¿Cómo no ponerlo? exacto. No sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra consulta, o quedamos ok para poder liberar a Alejandro, te No, no, pasaste. yo al contrario, muy contento de conocerles, poder Yo creo participar. que, yo Ahí les creo que te compartí vamos a algunos, buscar. ahí les compartí algunos enlaces. Y nada, la invitación es a que puedan tomarlo como un elemento de análisis y lo incorporen a su ya larga, larga labor, digamos, de las otras preocupaciones del mundo editorial de las revistas, ¿no? Que en cuanto a calidad de contenidos y todo eso tiene otro desafío. Este es uno más, pero es importante porque es de cara a los usuarios finalmente. Súper importante. Así que no, de verdad, agradecida Alejandro, muy interesante, nos deja hartos desafíos y como te digo, yo creo que el próximo año ahí te vamos a llamar de nuevo y lo más seguro es que ya tengamos algo avanzado. Estoy casi firmado. Así que, pues, Perfecto. gracias No, Alejandro, gracias, gracias a gracias. todos los asistentes. Esta presentación la vamos a subir después a Ya, YouTube, ¿ya? perfecto. Y si tienen alguna duda que haya quedado o que aparezca en el camino, nos la hacen llegar al WhatsApp, al correo y nosotros molestamos después a Alejandro con Ni un algo. problema, a su disposición. Muchas Muchas gracias. gracias. Ya, Gracias. Que chao, estén chao. Un bien. abrazo, que Chao, estén muy chao. bien. Gracias a ti.